Bueno, quiero darles las gracias a todos. Buenas tardes, los saludo nuevamente. Les doy las gracias especiales a todos los presentes, todos los que nos acompañan en esta jornada de Derecho de Seguros, organizada por el Instituto de Derecho de Seguros del Colegio de Abogados de San Isidro, la gente de área académica que nos ayuda con toda esta organización para poder completar esto y poder estar todos juntos acá hoy. Quiero contarles a los que no escucharon y para que quede en la grabación que nos acompaña Sandra Ramírez, la doctora Sandra Ramírez de Bolivia, que está acá presente con nosotros, que es la presidente del Comité Ibero-Latinoamericano de Derecho del Seguro y que para nosotros es un honor que nos acompañe. También les voy a presentar al doctor Héctor Soto, que está presente con nosotros, que también después nos va a dirigir unas palabras, que es el director del Instituto de Derecho del Seguro del Colegio de Abogados de San Isidro, que también es director de la Diplomatura de Derecho de Seguros de la UCES, y bueno, es un conferencista y también un tratadista, y ha escrito muchas ponencias y tiene libros, así que les damos las gracias. Y ahora les quiero presentar sobre todo a nuestro disertante que está en Chile, en Santiago de Chile en estos momentos y que ha aceptado la invitación esta de acompañarnos en esta jornada, el doctor Roberto Ríos. Muchísimas gracias, doctor Roberto Ríos, por estar acá. Quiero decirles que el doctor Roberto Ríos es abogado, es profesor de Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director del Centro de Riesgos y Seguros UC y socio del estudio Ríos, Raudor y García Abogados. Así que, sin más, le doy la palabra a Roberto, a quien agradezco de nuevo profundamente haber aceptado la invitación de dar esta charla para todos nosotros. Gracias. Bueno, Berta, quisiera en primer lugar agradecer la invitación a esta charla, pero yo quisiera llamarla más bien conversatorio, ¿ya? Que podamos, sobre la base de algunas notas que tengo yo y algunas ideas que quisiera compartir con ustedes, poder intercambiar conocimiento, poder aprender del doctor Soto que está aquí presente y que seguramente nos podrá transmitir algunas ideas desde su experiencia respecto de cómo está impactando esta pandemia al derecho de seguro. ¿Ya? También le manifesté a Berta mi profunda admiración por Argentina y sus juristas en derecho de seguros que han sido tan prolíferos durante tantos años. Tuvieron una ley de derechos seguros que fue modelo para muchos, ya no solamente en Latinoamérica, sino que también en Europa. Así, por lo tanto, yo creo que desde esta perspectiva tenemos mucho por aprender de ustedes y en ese sentido para mí es un honor poder estar presente. Me hubiera gustado mucho más estar en Buenos Aires que en Santiago, sin duda alguna, pero bueno, la tecnología nos permite acercarnos y poder crear estas instancias de conversación sobre un tema tan importante como el derecho de seguro y pandemia. Cuando Berta me propuso que conversáramos sobre este problema de derecho de seguro y pandemia, en principio me pareció una excelente idea, y a medida que fue transcurriendo el tiempo, por lo menos de mi perspectiva, me pareció algo pretencioso, porque hablar de derecho de seguro y pandemia, la verdad es que puede ser muy extenso y en mi opinión la pandemia hoy día es un fenómeno que está en desarrollo y por lo tanto es difícil poder dar opiniones finales o definitivas de cómo va impactando este fenómeno en distintas áreas del derecho y en lo que nos interesa en esta tarde en el derecho de seguro. Entonces, en esa línea, ¿ya? Yo quiero compartir algunas reflexiones que yo he ido escribiendo y anotando respecto del derecho de seguro y este problema
o este fenómeno catastrófico que está viviendo hoy día el mundo, y que tienen una relación desde una perspectiva quizás interdisciplinaria, sociológica y también histórica, como para partir, ¿ya? Y poder discutir sobre algunos puntos, porque ya hemos tenido, ya me imagino que ustedes, muchos y yo también, muchos webinars sobre algunos temas que ya están puestos sobre la mesa. Entonces, que probablemente los vamos a repetir en esta tarde, pero quisiera partir con algo, quizás algo un poco más novedoso, para enriquecer un poco el debate del derecho de seguro, de los riesgos y la pandemia. Y en este sentido, perdón que voy a tratar de moverla, quisiera partir con lo siguiente. Primero, Ulrich Beck, un sociólogo del siglo XX, que escribió muchas obras en ese ámbito, pero tiene una obra que yo recomiendo mucho, mucho, que se llama Sociedad de los Riesgos. Él plantea una serie de interrogantes sobre el riesgo, ¿ya? Cómo los eventos de peligro, en esta obra que además destaco que es de la década de los 80. Ulrich Beck plantea una serie de interrogantes sobre el riesgo, cómo los eventos de peligro han ido evolucionando y se han incorporado en el tejido social como algo cada vez más relevante. La primera manifestación del riesgo, según Ulrich Beck, en una acepción más moderna, se manifestaría en la época de la Revolución Industrial y luego en lo que él llama la era de los post, la post-revolución industrial, la post-modernidad, una serie de términos que él califica en ese sentido, y que empezaría a manifestar la concurrencia de ciertos riesgos en una dimensión más bien catastrófica. Lo que quiere decir que finalmente los riesgos no afectarían a una localidad determinada o a una comunidad en concreto, señala Ulrich Beck, sino que son más bien riesgos expansivos, incluso riesgos globales. Y en este supuesto, que Beck lo analiza o le presenta o lo grafica en el desastre de Chernobyl, el riesgo para él pasa a ser un evento de peligro que traspasa fronteras y confluye con otros eventos que pueden provocar una situación de mayor daño o miedo. Eso es lo que plantea Ulrich Beck. Y es interesante que dentro de las distintas ejemplificaciones que presenta Beck en su obra Sociedad de los Riesgos, plantea, por ejemplo, la situación de las cuarentenas o los efectos que podrían provocar este tipo de medidas. Entonces, como primer punto, entender ya que, y yo recojo y comparto la teorización de Ulrich Beck respecto de la sociedad de los riesgos. Hoy día vivimos en una sociedad de los riesgos, y cada vez probablemente con mayor aversión a este tipo de eventos que generan situaciones de peligro, y como él plantea o formula en su hipótesis, se trata de eventos de peligro que ya no quedan circunscritos en pequeñas o medianas localidades, sino que se han ido globalizando y van generando un efecto exponencial. Entonces, con este breve comentario quisiera enfatizar que la tesis de Beck se manifiesta con fuerza en la situación de pandemia que estamos viviendo y que finalmente vivimos en una sociedad de los riesgos, como primera reflexión. Y como segunda reflexión, quisiera compartirla más bien desde una perspectiva conceptual y de una dimensión histórica, ¿ya? Y aquí cito a Santerna, que yo diría que es el naturalista que conceptualizó por primera vez el contrato de seguro, ¿ya? Él conceptualizó en su tratado de aseguración de 1552 el seguro de la siguiente manera: sed si suspicio periculum ut des pecunia, que quiere decir, ¿ya?, asume un riesgo para que des dinero. ¿Ya? Esta formulación que hace Santerna, que como señalé yo, en mi opinión sería la primera conceptualización del contrato de seguro, lo que busca Santerna es, de alguna manera, identificar el riesgo con el periculum naveganti, propio de la Edad Media. En esa época, a raíz de la provisión papal del Papa Gregorio IX, el seguro que estaba vinculado o asociado al préstamo a la gruesa y al mutuo era un contrato prohibido. Por lo tanto, se inicia el desarrollo de diversas posiciones doctrinarias más bien que entienden o buscan ir separando, ¿cierto?, el mutuum del aseguramiento, el mutuo del riesgo, ¿ya? Y así Santerna
como indica esta lámina, define el contrato de seguro. Lo interesante de esta conceptualización, o lo fascinante desde mi perspectiva de la conceptualización de Santerna en el año 1552, es su actualidad y subsistencia en el tiempo. ¿Ya? Con esto lo que quiero decir es que Santerna ya en el año 1552 nos deja los conceptos de transferencia y asunción de un evento de peligro por el pago de un precio. Eso no ha cambiado. ¿Ya? Luego de esta conceptualización de Santerna, que nos deja desde el punto de vista de la modernidad el concepto de transferencia y asunción del riesgo por el pago de un precio, vendrán otros eventos de peligro que se irán sumando al desarrollo de este contrato. Ya posteriormente el contrato de seguro se va a ir desarrollando más bien, o se adscribe al concepto de la mutualidad y a la comunidad de riesgo como base del seguro moderno, que se aparta, como sostiene Benítez de Lugo, del simple tanteo propio del seguro marítimo de la Edad Media. ¿Ya? Y ya arribando al siglo XX, el seguro se va incorporando al fenómeno de la masividad y de la estandarización contractual como un supuesto ya absolutamente consolidado. Y a fines del siglo XX y a principios del siglo XXI encontraremos la consolidación de los denominados riesgos emergentes y otros que aún probablemente son incalificables o innombrables, ¿ya? Como todos aquellos que están adscritos a la cuarta revolución industrial. Y en este punto también quisiera hacer una retrospección histórica o un comentario más bien regresivo, ya de principios del siglo XX, cuando la doctrina alemana lo que hace es conceptualizar de nuevo el riesgo como un evento posible y susceptible de provocar una necesidad económica, abandonando finalmente ese concepto de riesgo está adscrito únicamente al caso fortuito y que es propio del precipitado histórico del nacimiento del contrato de seguro. Entonces, en este contexto, la pregunta y estas reflexiones apuntan a lo siguiente: bueno, ¿qué importancia tiene este comentario? ¿Qué importancia? Yo reconozco algo aficionado al método histórico en la ciencia jurídica, entonces, en general, tengo esa tendencia a dar esa mirada histórica del derecho en general. Entonces, en este pequeño comentario y notas que quisiera compartir en esta tarde con ustedes, la pregunta es luego, ¿qué importancia tiene este comentario? ¿Ya? Y la importancia, en mi opinión, es que este seguro o este contrato, que a mi juicio es de manera descrito y conceptualizado de manera tan simple por Santerna hace varios siglos atrás, ¿ya? Y que en un lenguaje moderno y técnico podemos describirlo como un instrumento de transferencia de riesgo, hoy día subsiste como tal. No hay un cambio en ese sentido. Entonces, desde la perspectiva del desarrollo del seguro y de la pandemia que estamos viviendo hoy día, la pregunta es ¿qué cambia finalmente? ¿Dónde está el cambio? ¿Qué debemos observar para ver de qué manera este fenómeno catastrófico que estamos sufriendo impacta en el contrato de seguro? La respuesta es el objeto del contrato o la causa para otros, en final, es decir, el riesgo. ¿Ya? Esta es la interrogante que nosotros probablemente, o en mi juicio, debiéramos empezar a responder, o buscar responder, porque estamos, como comenté inicialmente, en un proceso de desarrollo, a buscar responder respecto del contrato de seguro. El contrato de seguro, ¿cierto?, sigue manteniéndose por siglos como un instrumento de transferencia de riesgos, ¿ya? Y lo que va mutando, el contrato finalmente, para mí la causa, por lo menos yo adscribo a esa posición doctrinal, el riesgo es la causa y no el objeto del contrato, ¿ya? A la causa del contrato. Es la causa del contrato la que va mutando, cambiando en el transcurso de los siglos, pero la mirada del seguro desde una perspectiva funcional subsiste íntegramente como nace y como la define Santerna en el año 1552. Entonces hoy día vemos, ¿ya?, en el contexto de la pandemia, ¿ya?, una afectación finalmente del contrato, ¿ya?, pero esa afectación del contrato está dada fundamentalmente porque hay una afectación del objeto, de la causa del contrato, que es el riesgo. Eso es lo que, en mi opinión, ¿ya?, debiéramos ir observando, analizando y estudiando en el transcurso y en el desarrollo de esta catástrofe. Entonces,
como la mirada, en mi opinión, debe ser desde esa perspectiva, las interrogantes que debemos ir formulando y analizando están relacionadas con la pandemia y los riesgos afectados, ¿ya? Y en esa calificación, ¿ya?, distinguimos hoy día dos tipos de riesgos y dos tipos de seguros: daños y personas. Es decir, ¿ya?, la pandemia, de alguna manera, este virus, ¿ya?, está afectando, la pregunta es, ¿está afectando? La interrogante es, ¿está afectando el riesgo? ¿Ya? ¿Está afectando el riesgo? Sí, está afectando el riesgo. Entonces tenemos que hacer la necesaria división, ¿ya?, entre los seguros de daños y los seguros de personas, porque los riesgos difieren en ese sentido. Y una vez que nosotros podamos ir identificando, ¿ya?, y buscando una respuesta a este interrogante sobre de qué manera la pandemia, ¿ya?, está afectando en distintas dimensiones el objeto del contrato, la causa del contrato, perdón, que es el riesgo, ¿ya?, debemos observar el proceso de determinación del riesgo asegurado. Esto fundamentalmente porque, y ustedes probablemente lo saben mejor que yo, ¿ya?, el contrato de seguro, ¿ya?, se construye sobre la base de un proceso que la doctrina lo ha identificado, la doctrina alemana, y con mucha fuerza lo explicitó Donati, ¿ya?, eso es la base del proceso de determinación del riesgo asegurado, que implica identificar el riesgo, precisar de qué riesgo se trata, y luego desarrollar el proceso de delimitación del riesgo, ¿ya? Delimitar el riesgo desde el punto de vista cualitativo, es decir, delimitar el riesgo generalmente a una causa, a un espacio de tiempo, ¿ya?, y probablemente a un lugar determinado, y determinarlo desde el punto de vista cuantitativo, es decir, a una cuantía o a un monto determinado en razón de la función de indemnización del seguro, y por supuesto relacionado con la limitación en el caso de los seguros de daños del principio de indemnización, y en el caso de los seguros de personas en base al principio de la autonomía de la voluntad y a lo que pacten las partes. Entonces, frente a este problema o este interrogante respecto del proceso de determinación del riesgo asegurado, han surgido una serie de cuestionamientos, interrogantes o dudas, ¿ya? Es bueno que tengamos muchas dudas, ¿ya?, respecto de este proceso de determinación del riesgo asegurado, que arriba finalmente en la celebración de un contrato de seguro y en el otorgamiento de una cobertura en específico. Y esos problemas yo los he identificado fundamentalmente con problemas de exclusiones, ¿ya? Y estos problemas de exclusiones confluyen no solamente desde la perspectiva de los seguros de personas, sino que también de los seguros de daño. Es decir, el virus, la enfermedad, ¿ya?, la enfermedad no solo provoca una afección en el contexto de los seguros de personas, sino que también, ¿ya?, en el contexto de los seguros de daños, por los efectos, no por el virus en sí mismo, la enfermedad, sino por los efectos que está provocando esta pandemia. Ya vamos a revisar más adelante algunos aspectos que están relacionados con ello, ¿ya? Otro de las interrogantes, ¿ya?, que han surgido, que seguramente ustedes han discutido respecto de la pandemia, es el fenómeno de la disminución del riesgo. Hay ciertos eventos de peligros asociados a ciertas actividades, la podríamos graficar, por ejemplo, con la circulación vehicular, donde estamos observando, y algunos sostienen que se ha producido una disminución del riesgo. Entonces la pregunta es, ¿qué efecto provoca esa disminución del riesgo? ¿Da necesariamente como interrogante derecho a la restitución proporcional del precio que el asegurado pagó? Esa es la pregunta, ¿ya? Es una pregunta que en lo personal yo tiendo a responder negativamente. ¿En qué sentido? En el sentido de entender el seguro no solamente desde las perspectivas jurídicas, sino que desde la perspectiva técnica. Cuando el asegurador fija precio por asunción del riesgo o transferencia del riesgo, generalmente lo hace sobre la base de criterios técnicos de anualidad, bianualidad, siempre tomando en cuenta esa particularidad mutual del contrato de seguro. Entonces,
cuando nosotros argumentamos, sostenemos que necesariamente una disminución del riesgo, si es que existe disminución del riesgo, ¿ya? Debemos restituir la prima, eso no afecta individualmente al asegurado, sino que afecta a la mutualidad del contrato, que está escrita necesariamente al contrato, y a la operación de aseguramiento finalmente, ¿ya? Y otro punto que hay que tener en cuenta respecto a la disminución del riesgo es que estamos en un proceso de desarrollo de la pandemia y del virus. No sabemos cómo va a terminar, ni cuándo va a terminar. No sabemos si, por ejemplo, ya transcurridos 6 meses o 4 meses o 5 o 7 meses de la pandemia, o 7 meses de la pandemia, por ejemplo, la circulación vehicular, un levantamiento de cuarentenas pueda provocar, ¿cierto?, un aumento de la frecuencia y la intensidad de los accidentes en materia de circulación vehicular. Eso no lo sabemos porque no está medido aún. Entonces, concluir a priori que necesariamente esto podría provocar necesariamente, ¿ya?, un efecto de disminución del riesgo, las consecuencias que ello conlleva, me parece que es algo apresurado todavía. Otro de los puntos que a mí me parece tremendamente interesante tratar acá, o por lo menos mencionar, ¿ya?, y que quisiera compartir con ustedes, es todo aquello que está relacionado con la interpretación contractual. Y es importante tener en cuenta la interpretación contractual, porque seguramente los abogados, los juristas en general, vamos a tener trabajo en este ejercicio intelectivo para poder determinar cuál es el verdadero sentido de cada una de las cláusulas del contrato. En el contrato de seguro, además, el contrato de seguro tiene, ¿no?, desde la perspectiva de la interpretación contractual, en mi juicio, particularidades muy especiales, porque es un contrato que tiene una dimensión técnica muy compleja. Yo, en general, como paréntesis, ¿ya?, sostengo que hay dos aspectos muy complejos en el contrato de seguro. Uno, todo aquello que está relacionado con la información, sobre todo en la etapa precontractual, ¿ya? No solamente la información desde una perspectiva de traslado, información neutra, sino que las obligaciones que tienen aseguradores e intermediadores de orientar, aconsejar o ilustrar a los destinatarios de la información, que son contratantes y asegurados, para que ellos queden en la mejor posición posible de la comprensión contractual. Esa sería la primera complejidad del contrato de seguro. Y la segunda complejidad del contrato de seguro está dada por la interpretación contractual, es decir, dentro del proceso de cumplimiento del contrato. Y en este sentido yo me permito compartir esta tarde con ustedes una propuesta que está, sí debo reconocer, en proceso de elaboración todavía, en un periodo bastante preliminar, donde propongo hacer una distinción en materia de reglas de interpretación en 3 grados. Un primer grado que está compuesto por ciertas reglas que son muy atingentes al contrato de seguro, especialmente en el mundo o el fenómeno de la contratación masiva o estandarizada, ¿ya?, e integrado por la regla de prevalencia, la regla de proconsumidor, obviamente que, evidentemente, que la regla de la voluntad de las partes, del querer de los contratantes de la celebración del contrato, y la regla contraproferente, ¿ya? En este punto, ¿ya?, que vamos a ver también más adelante, está la regla de interpretación restrictiva, que yo me tomé la libertad, probablemente en el conversatorio ustedes van a tener una opinión en este sentido, respecto de las reglas de interpretación contractual, y aquí me topé en el Código Civil y Comercial argentino con una norma especial sobre interpretación restrictiva en el artículo 1062. Entonces, ahí me parece que hay una norma que puede generar un impacto relevante en los problemas de interpretación que pueden darse a raíz de esta pandemia, pues esta pandemia va a estresar los contratos sin duda, va a generar un problema de estrés. Y ese problema de estrés en el cumplimiento del contrato de seguro va a llevarnos necesariamente al ejercicio de la problemática de la interpretación contractual. Entonces, tenemos una serie de reglas que yo agrupo en primer grado, ¿ya?, que serían las primeras que debiéramos tener u observar para la interpretación de un contrato de seguro.
Y luego tenemos algunas reglas de segundo grado, como la regla de armonía contractual, la regla de efecto útil o de conservación, como señala el Código Civil argentino, la regla del sentido natural del contrato, y luego reglas de tercer grado, que son las reglas de cláusulas de otros contratos, usos y términos técnicos, y finalmente la regla de aplicación práctica del contrato. Entonces, yo quise compartir con ustedes esta formulación en materia de interpretación contractual, pero lo interesante o lo relevante, finalmente, es tener en cuenta que esta pandemia va a estresar el cumplimiento contractual. Por lo tanto, las reglas de interpretación contractual van a tener una función fundamental, van a ser protagonistas, ¿ya? Protagonistas en este periodo de pandemia, tanto en el periodo actual que estamos viviendo y probablemente en el próximo año, ¿ya? Incluso cuando ya estemos en un periodo de mayor control del virus y vacuna, ¿ya? Van a empezar a darse ya una serie de supuestos que van a generar un aumento de siniestralidad, etcétera, etcétera. Entonces, este es un punto que yo considero que es fundamental o trascendental en esta revisión pandemia, seguro finalmente. Luego, ya otro de los aspectos que yo creo que son interesantes que tengamos en cuenta en este fenómeno que estamos viviendo hoy día son los denominados riesgos emergentes. Ciberriesgos, ¿ya? ¿Cómo lo podemos ejemplificar? Esto. Hoy día el e-commerce, o sea, todo el desarrollo del comercio electrónico ha aumentado exponencialmente. Probablemente en Argentina ocurre lo mismo que ocurre en Chile. Yo conversaba hace algunos días con un amigo gente de Brasil. ¿Ya? Es un país que Brasil es un país que tiene 200 millones de habitantes, por lo tanto, ¿ya? Y ellos han desarrollado por mucho tiempo el comercio electrónico. ¿Ya? En Chile también el comercio electrónico se ha repotenciado y se ha desarrollado con fuerza. La gente, la disminución de la asistencia a supermercados, bueno, la compra desde productos básicos a productos que no son básicos, hoy día ha aumentado considerablemente. Y eso ha provocado entonces ¿ya? Que los usos de sistemas tecnológicos hayan aumentado y por lo tanto la problemática de los ciberriesgos ha aumentado de manera exponencial. ¿Ya? De hecho, yo les puedo comentar la experiencia personal, que hace 3 días tuve que bloquear una tarjeta de crédito porque ya era la tarjeta que usaba para hacer transacciones vía internet y fue clonada, objeto de fraude, y por lo tanto yo ya me había afectado por un problema concreto en materia de ciberriesgo. ¿Ya? Y probablemente este fenómeno de la pandemia ya nos va a llevar a subirnos al mundo del e-commerce, al mundo digital. Vamos a desarrollar o vamos a materializar más transacciones a través de los sistemas tecnológicos, que es lo que hacíamos comúnmente. Entonces, queda por verse también ¿ya? En el futuro, ¿ya? En este impacto de la pandemia, de qué manera ¿ya? Los riesgos asociados al ciber nos van a generar, ¿no es cierto?, un inconveniente. ¿Ya? No sé qué pasó ahí algo pasó con la pantalla, no sé si será mío esto o se ve algo como un rayas rojas, ¿o no? Sí, sí, se ve rayas rojas, sí, Sí, exactamente. eso no sé qué haber, ese me fui yo, ¿ah? O creo Bueno, no no haber sido yo. importa, estás disculpado. Les pido disculpas porque lamentablemente no sé qué habrá pasado acá. Bueno, esa parte puede ser incluso algún hacker Un que está en este fantasma momento, graffiti. ¿ah? Algún hacker que está Un en estos fantasma momentos, graffiti. claro, tratando de introducir algo en nuestra, en esta charla, así que me disculpo por esto. Pero bueno, entonces continuemos y vamos adentrándonos un poco más con algo más de detalle a la problemática de la pandemia. ¿Ya? Y eso probablemente ustedes ya lo levantaron, lo analizaron. ¿Ya? En materia de seguros de personas, vía y salud fundamentalmente, los problemas que se ven o que uno puede observar en materia de estos tipos contractuales están relacionados con la problemática de las exclusiones. ¿Ya? Y aquí se ha generado, en mi visión, dos efectos que son importantes de la perspectiva de las exclusiones. Un efecto que yo diría es
o lo podríamos calificar de socioeconómico, ¿ya? Y un efecto legislativo, ¿ya? El efecto socioeconómico está dado por lo siguiente, porque a lo menos en la visión nuestra, incluso la visión de nuestro regulador actual, nosotros en Chile hoy día tenemos un regulador único integrado para todo el sistema financiero, la Comisión para el Mercado Financiero, emitió una declaración señalando que las exclusiones contenidas en contratos de vida y salud en general eran plenamente válidas. Y estaban contextualizadas dentro de este proceso que nosotros revisamos y enunciamos anteriormente, denominado determinación del riesgo asegurado. La exclusión finalmente constituye o es una forma de delimitar causalmente el riesgo asegurado, ¿ya? Por lo tanto, desde el punto de vista de la agencia o el ente de supervisión de la industria aseguradora chilena, las exclusiones son plenamente válidas. Pero ¿qué efectos después podemos nosotros observar en esta materia? ¿Ya? El primero, ¿ya?, es este efecto socioeconómico, que el impacto fue tal, ¿ya?, que algunas compañías de seguros, a través de declaraciones públicas, levantaron las exclusiones en favor de sus asegurados. Es decir, fíjense el fenómeno que se genera, ¿ya? Se produce una ruptura del principio pacta sunt servanda. Una de las partes modifica unilateralmente el contrato, pero lo hace en favor del otro, ¿ya? Estos contratos generalmente son contratos que están contextualizados dentro de una comercialización masiva o estandarizada y con consumidores. Por lo tanto, en una primera mirada nosotros podríamos sostener, mire, es que el principio de orden público de protección no permite al asegurador predisponente modificar unilateralmente el contrato. Pero ese principio de imperatividad o de orden público de protección o de irrenunciabilidad tiene un solo destinatario, es unilateral, está solamente dirigido al asegurador. Por lo tanto, cualquier excepción que vaya en favor del asegurado es válida, ¿ya? Reinhard Zimmermann, que es yo diría que el civilista alemán más importante hoy, califica los regímenes de orden público de protección en favor de los consumidores como esencialmente declinables en favor del consumidor. Esencialmente declinables en favor del consumidor. Es decir, cualquier modificación que considere o contemple, por lo tanto, una mejor cobertura para el asegurado, debería entenderse válida. Por lo tanto, ese es el primer punto respecto a las exclusiones. Y el segundo punto, volvemos nuevamente, ¿ya?, al ejercicio de la interpretación, el ejercicio intelectivo de la interpretación contractual, determinar cuál es el sentido y cómo vamos a aplicar finalmente la regla del contrato, ¿ya? Es decir, determinamos el sentido para aplicarla. Cuando aplicamos la regla contractual o legal es porque la interpretamos previamente. Y aquí planteo este punto y sería interesante que ustedes me pudieran orientar un poco cómo debería entenderse la regla de interpretación restrictiva del Código Civil argentino. Aquí tengo la nota del artículo 10.062, ¿ya? Y cómo podría afectar esa regla de interpretación restrictiva en el caso de los contratos de seguro. Desde la perspectiva, a lo menos, del derecho chileno, esta interpretación restrictiva o esta regla es una regla que viene derivada de dos reglas que son de grado anterior, como la regla contra proferentem y la regla pro consumidor. Y cuando estamos en un ámbito de consumidor y de adhesión, se entiende que ya la cláusula que de alguna manera no tiende a generar mejores condiciones a favor del asegurado consumidor debiera siempre interpretarse restrictivamente. Lo que quiere decir entonces que en todos aquellos casos que hay exclusiones ya por enfermedades que podrían considerarse enfermedades similares adscritas a una pandemia, deben interpretarse restrictivamente. Y una de las discusiones que
no solamente se generó en Chile, sino que también en varios países de la región, en Argentina, vi también algún webinar de AIDA Argentina sobre esta relación o correlación que puede existir entre pandemia y epidemia, etc. ¿Ya? En mi opinión, si nosotros aplicamos, ¿cierto?, el criterio de interpretación restrictiva, ¿ya? De esta delimitación causal del riesgo en materia de seguros de personas, solamente cuando se explicita claramente que se trata de pandemia, debemos entender que hay exclusión, y si no, no debiera aplicarse la regla de exclusión. De ahí la importancia de determinar el significado de pandemia, ¿ya? Que es algo que no voy a detallar porque ya hemos tenido muchos webinars, ¿ya?, para entender qué es pandemia y qué no es pandemia. Pero lo que me interesa compartir con ustedes es esta idea, ¿ya? La idea de la pandemia desde el punto de vista de la interpretación, ¿ya?, y desde el punto de vista de la problemática de las exclusiones, que yo creo que es lo relevante, como les señalé anteriormente, observar, porque lo que estamos observando en la problemática de las exclusiones es el riesgo, es la causa del contrato. El contrato sigue siendo, en el imaginario histórico, lo que definió Santander en 1552, un instrumento de transferencia de riesgo, ¿ya? Faccio ut des, hago para que des, asumo un riesgo para que des dinero, ¿ya? Pero entonces lo relevante en el análisis está en la causa del contrato, que es el riesgo, y aquí lo estamos, ¿cierto?, explicitando de esa manera. Otro de los temas también que yo quisiera compartir con ustedes, ¿ya?, está relacionado con la interrogante del riesgo y cuáles han sido las coberturas más afectadas por la pandemia, ¿ya? Probablemente ustedes ya las tienen identificadas de la misma manera que las hemos identificado nosotros. Yo he tenido también algún par de conversaciones, ¿ya?, con algunos ejecutivos del Lloyds para preguntarles desde el punto de vista, ¿ya?, del mercado reasegurador, cuáles son los riesgos que finalmente se han visto más afectados a nivel mundial, ¿ya? Y los riesgos más afectados a nivel mundial, en la información que puede entregar el Lloyds, y que finalmente son los riesgos que nosotros debemos entender como nosotros los más afectados, son cancelación de eventos, business interruption o interrupción de negocios, responsabilidad civil, la cobertura de desempleo, ¿ya?, la cobertura de los seguros de desempleo, ¿ya?, los seguros de crédito y los seguros de garantía. Esos son los seguros que tienen coberturas de riesgos que en un orden probablemente de prelación en cuanto a su afección han sido los más afectados, y además, al ser los más afectados, son aquellos contratos de seguro o coberturas que nos han empujado o nos han llevado, ¿cierto?, a analizar, a pensar y a repensar probablemente muchos conceptos y principios que están vinculados o relacionados con el contrato de seguro. Bueno, en el caso, por ejemplo, ¿ya?, la problemática que acarrea la fuerza mayor y su relación con el riesgo asegurado. Ese es uno de los temas que ha generado más impacto, ¿ya?, en la discusión, a mi juicio, jurídica, ¿ya?, del contrato de seguro. Especialmente, ¿ya?, en los seguros de daño, seguros patrimoniales, en las situaciones de cuarentena, que han provocado finalmente por decreto de la autoridad el cierre de negocios, la suspensión de actividades productivas, etc. Entonces, la pregunta es, ya considerando, por ejemplo, en materia de seguros de garantía, que son seguros que por regla general otorgan una cobertura por incumplimientos contractuales, eso es, de qué manera podríamos o podría quedar afectada la cobertura desde la perspectiva de la fuerza mayor en los casos de cuarentena o todas aquellas medidas dictadas por la autoridad que de alguna manera producen o provocan, ¿ya?, esta cierre de negocios, suspensión de actividades productivas. Bueno, otro de las discusiones también que se ha ido dando en algunas coberturas o seguros como los seguros de perjuicios por paralización o interrupción de negocios, ¿ya? Hay una... yo todavía no la he analizado en detalle, por lo tanto
me resto y no me permito hacer ningún comentario respecto de ello, pero sí el test case de la FCA en Inglaterra sobre el business interruption y la resolución que acaba de salir de la High Court se pronuncia sobre la problemática de la interrupción de negocio y de posibles coberturas, pero ello, a mi juicio, tiene dos puntos que nosotros debemos dejar sobre la mesa para que hagamos una reflexión sólida, seria y responsable. Primero, el primer punto es que viene la High Court en Londres, lo que hace es que resuelve sobre la base de una tradición jurídica distinta a la tradición jurídica continental nuestra, ¿ya? Ellos, a pesar de que el contrato de seguro tiene una cercanía, o es uno de los contratos que tiene una cierta cercanía desde el punto de vista de ciertas figuras jurídicas en el derecho continental, hay diferencias sustanciales en ciertas concepciones, cómo entienden ellos los fenómenos de act of God o la fuerza mayor respecto a cómo la entendemos nosotros. Entonces, yo no estoy de acuerdo que necesariamente ya esa resolución de la High Court vaya a generar un impacto directo o relevante en cada una de las coberturas que hoy día sobre este especial tipo contractual están colocadas en cada uno de nuestros países. Además que ustedes también lo tienen probablemente muy claro como especialistas en derecho seguro, ¿ya? Este negocio, o sea, este tipo de cobertura, la cobertura de recursos por paralización, es tremendamente compleja, ¿ya? Tiene una complejidad en un doble sentido a mi juicio. Primero, todos los sistemas de metodología de cálculo que están contenidos en estos tipos contractuales, ¿ya? Y por otra parte, la diversidad de coberturas que existen, ¿ya? En Chile, por ejemplo, se da un fenómeno muy particular. Hay pólizas de seguro de interrupción de negocio, ¿ya? De contratos de seguros que están construidos o integrados por condiciones generales de la contratación, que son textos predispuestos que están incorporados a un depósito especial que lleva para tal efecto la Comisión del Mercado Financiero y que luego se integran con condiciones particulares, ¿ya? Y luego tenemos otro tipo de contratos que son contratos de grandes riesgos o libre pacto que están integrados por un condicionado único. Hay otros contratos de libre pacto, de libre pacto donde uno puede, ¿no es cierto?, identificar claramente la existencia de condiciones generales y condiciones particulares, ¿ya? Y estos contratos además son contratos que desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista jurídico, a mi juicio, yo siempre he sido crítico, son tremendamente desordenados, ¿ya? Es decir, uno encuentra cláusulas en una página que se contradicen con cláusulas de páginas posteriores, son contratos de difícil análisis, ¿ya? Y es complejo hacer una correcta concordancia entre las distintas cláusulas que se contienen. Entonces, el contrato de BI o de recursos por paralización es uno de los contratos que hoy día ha sido materia de discusión, ¿ya? A lo menos en Chile. Bueno, yo sé que también en la región y claramente en el sistema del Common Law en Inglaterra, con el test case de la FCA, es claramente es un tipo de contrato seguro que en el tiempo próximo ya va a generar, a mi juicio, bastantes conflictos, ¿ya? Pero debe ser caso a caso, en mi juicio. Debe ser caso a caso, contrato a contrato, para determinar si efectivamente hay cobertura o no, y no podemos dar un mensaje en el sentido de que ya ese pronunciamiento de la High Court va a tener necesariamente un efecto, ¿ya?, en cada uno de nuestros países. Bueno, ya hablamos sobre la disminución del riesgo, la circulación vehicular, yo se los adelanté como un ejemplo y también la opinión, en lo personal mi opinión, que en este proceso en marcha de la pandemia, en mi juicio es difícil llegar a una conclusión a priori, ya si efectivamente existió una verdadera disminución de riesgo y las compañías están obligadas antes del periodo de término o de término de vigencia de cada uno de sus contratos, estarían obligadas a restitución de prima, ¿ya? Que puede ser
en algunos casos probablemente el 100%, no sabemos qué va a resultar finalmente, ¿ya? O cómo va a terminar este problema de la pandemia, ¿ya? Pero sí creo que hay aquí un punto que es relevante tener en cuenta de algunas publicaciones. Hoy día hay mucha publicación en redes profesionales, LinkedIn y otras, y el otro día me topé con una que me parece que confunde, ¿ya? Pro rata temporis, ¿ya? Pro rata temporis en los contratos de seguro con la prima y el valor final en la anualidad o bianualidad en este tipo de contratos de seguros masivos. Pro rata temporis me refiero a que yo puedo pactar, ¿cierto? Un precio, no lo pacto, en realidad ya están predeterminadas las tarifas, pero celebro un contrato de seguro de un vehículo por el riesgo de circulación vehicular por un determinado monto, y ese monto yo lo voy a pagar, lo pago mensualmente, lo pago pro rata temporis. Pero el valor es único, y es uno solo, y está calculado sobre la base del criterio de anualidad, no mensualidad. Entonces, si nosotros estimamos que un asegurador estaría eventualmente obligado a restitución de prima, no hay que verlo desde la perspectiva del criterio pro rata temporis, sino que habría que terminar, o debería concluir el periodo anual de cobertura para determinar si efectivamente, como le señalé yo, existió una disminución del riesgo. O sea, hay que volver a evaluar la medición de ese riesgo concreto. Y luego los daños derivados, como les mencioné yo, sobre ¿cierto? Actos derivados de la autoridad y la fuerza mayor, y la problemática que pueda provocar esto, especialmente desde la perspectiva del incumplimiento contractual, ¿ya? Hay hoy día una serie de coberturas y de contratos de seguro que lo que hacen es, ¿no es cierto?, otorgar cobertura por incumplimiento contractual, ¿ya? Los seguros o los contratos de seguro de responsabilidad civil, cuando la responsabilidad civil deriva no del incumplimiento de una responsabilidad vinculada al fenómeno extracontractual, sino que al problema contractual. Y aquí yo les dejo también una interrogante. Me encantaría saber ustedes, porque en su oportunidad no tuve el problema de preguntarle a la gran profesora argentina, Nia Kajenbach, finalmente, de que ella fue una y ha sido una gran defensora de eliminar esta dualidad de responsabilidad contractual y contracontractual. ¿Qué es lo que pasa en el Código Civil y Comercial argentino respecto de estas divisiones? Por ejemplo, y si tuvieran o podrían tener algún impacto, ¿ya? Pero lo relevante desde una perspectiva, un panorama general, es que ya el concepto de fuerza mayor podría provocar un problema ya en esta perspectiva. Y luego están, ¿no es cierto?, están todos los riesgos asociados a los ciberriesgos, ¿ya? Como les mencioné y referimos anteriormente, ¿cierto?, va a haber un aumento de la frecuencia y probablemente de la intensidad de este tipo de riesgos. Eso va relacionado por el aumento exponencial del comercio electrónico y va a generar sin duda, ¿cierto?, un impacto en el precio del contrato de seguro, ¿ya? Yo creo que, y aprovecho este comentario para, ¿no es cierto?, también comentar que yo creo que en general ese va a ser otro de los efectos que nos va a dejar la pandemia. La pandemia va a provocar un impacto en muchas coberturas, tanto desde el punto de vista de tasa de reaseguro y evidentemente en el precio de las primas que nosotros vamos a pagar en cada uno de nuestros países en esa contratación individual entre el asegurador, ¿cierto?, y el contratante o asegurado. Entonces, aquí hay un elemento también que es muy importante tener en consideración en cuanto al efecto que está dejando esta pandemia. La pandemia va a dejar un efecto, ¿ya?, en el valor o en el precio del seguro, en mi opinión. ¿Ya? Es decir, en todos los procesos de renovación que vienen, ¿no es cierto?, por términos de vigencia anualidad. En Chile generalmente hay mucha renovación o periodo de renovación en octubre, noviembre, y en el próximo año, marzo, son generalmente los periodos donde hay más impacto en renovación de contratos. Es probable que se vaya generando un impacto en los precios de los seguros. Y paradojalmente, o quizás, ¿ya?, es probable que a pesar de la existencia del aumento de los precios de los seguros, la pandemia
¿cierto?, incorporen en el sustrato social mayor aversión al riesgo, es decir, más personas que quieren asegurarse, ¿ya? Más personas que quieren asegurarse y por lo tanto a mayor precio, ¿ya? No sé qué efecto podría provocar ese factor desde la perspectiva de la mutualidad en el precio de los seguros a 1 año o a 2 años más, ¿ya? En el sentido de que eso probablemente debiera generar un efecto regresivo en los valores, es decir, este año, el próximo año, un aumento del precio del seguro, pero a 2 años más quizás se pueda provocar un efecto regresivo. Habría que preguntarle a algún actuario que nos pueda hacer el cálculo. Yo no estoy en condiciones de hacer ese cálculo, pero sí a un actuario preguntarle qué ocurre con este fenómeno. Aumento de precio, mayor aversión, ¿ya?, de las personas al riesgo, aumento de la cantidad de personas que contratan seguros y luego ya la posibilidad de que se pueda provocar un efecto regresivo favorable a las personas que se fueron, ¿cierto?, incorporando a la industria del aseguramiento. Y en este sentido, probablemente el impacto de penetración porcentual de personas que contraten seguros en cada uno de nuestros países va a cambiar, o probablemente debiera cambiar, ¿ya? Esa es una hipótesis que no la vamos a poder responder ahora, pero sí en un par de años más. Y bueno, otro de los efectos que a mí me parece tremendamente interesante analizar, ¿ya?, en esta relación seguro y pandemia es la intervención estatal de contratos vigentes, ¿ya? Tanto desde una perspectiva legislativa como de la perspectiva de la supervisión o de la entidad o la agencia que está encargada de fiscalizar y controlar la actividad de los seguros, ¿ya? En Chile, por lo menos desde el punto de vista de la supervisión, la entidad encargada de fiscalizar a las compañías aseguradoras no ha dictado ninguna norma que haya provocado una intervención, ¿ya?, en los contratos vigentes. Pero a nivel legislativo sí. A nivel legislativo sí. Tenemos 2 ejemplos concretos, ¿ya? Uno que está materializado, ¿ya?, y que está relacionado con los seguros de desempleo, ¿ya?, especialmente contratos o pólizas de seguro de desempleo complementarios al seguro de cesantía. No estoy en este caso haciendo un comentario respecto al seguro de cesantía desde la perspectiva de la seguridad social y la ley especial que la rige, sino que una serie de contratos de seguro, pólizas de seguro, ya desde una perspectiva privada, ya que contratan las personas o empresas a favor de personas en el ámbito de los seguros colectivos, ¿ya?, fundamentalmente porque el objetivo final, ¿ya?, es de alguna manera amparar el incumplimiento derivado de créditos. Pero, ¿qué ocurrió en Chile? Nuestro legislador, ¿ya?, dictó una ley especial, o sea, bien, sí, dictó una ley especial, ¿ya?, que tenía por objeto implementar una serie de medidas de protección del empleo. Y al final, en la etapa final de tramitación de esta ley, que tuvo por objeto implementar una serie de medidas de protección del empleo, se incorporó un artículo, ¿ya?, particular que intervino y modificó todos los contratos de seguros o de pólizas de seguros de desempleo vigentes en ese minuto, siempre y cuando se dieran los supuestos que establecía el legislador para la aplicación de las medidas de protección en general, que eran suspensión, etcétera, etcétera. Pero lo relevante acá es que el legislador dijo, dándose los presupuestos que establece la ley de protección al empleo, se entiende entonces que esa persona está en un supuesto de desocupación en el contexto de una póliza de seguro de desempleo y por lo tanto lo que produjo el legislador fue que siniestró a través de la intervención legislativa todas las pólizas de seguro respecto a todas aquellas personas que cumplían los presupuestos que establecía la ley. Entonces, hay ahí una intervención, a mi juicio, violenta del legislador, ¿ya?, en este tipo de contratos. Hay un proyecto de ley, ¿ya?, que no ha avanzado en nuestro Parlamento, probablemente por las propias medidas que ha tomado la misma industria aseguradora, que apunta a
derogar a través de una norma legal todas aquellas normas convencionales o contractuales contenidas en contrato de seguro de salud, exigiendo como presupuesto requisito el decreto del gobierno de turno que declara la emergencia sanitaria. ¿Ya? Es decir, esto ocurrió en marzo, este proyecto, ¿cierto?, se encuentra hoy día en proceso de tramitación, no ha avanzado, pero el legislador eventualmente, ¿cierto?, tuvo, o algunos legisladores presentaron un proyecto o una iniciativa que avanzó, ¿ya?, probablemente más de lo pensado, que tenía por objeto dejar sin efecto, ¿ya?, todas las exclusiones de riesgo asociadas a la pandemia o a la emergencia sanitaria respecto de aquellos contratos de pólizas de seguros que contenían una exclusión de pandemia. ¿Ya? Entonces, aquí se produce este fenómeno que yo también quiero compartir con ustedes, que me parece tremendamente interesante analizar y tener en cuenta respecto a esta relación entre los seguros y la pandemia. ¿Ya? Y eso sería, ya, Berta, los puntos que yo he querido comentar esta tarde con ustedes, de aquellos efectos que a mí me parecen han sido más importantes y más relevantes, ¿cierto?, del contrato de seguro y la pandemia. ¿Ya? Y como comentario final, ¿cierto?, entender que hoy día estamos en un proceso o en un fenómeno catastrófico. ¿Ya? No sabemos ya cómo va a seguir avanzando la pandemia, si va a disminuir, si va a aumentar. Por lo tanto, tenemos que, a mi juicio, como abogados y juristas, estar atentos a ir analizando cada uno de los efectos que va provocando este fenómeno. ¿Ya? Y yo he sido diría que algo majadero incluso, en ir poniendo paños fríos, stop, porque queda mucho por recorrer todavía, para que podamos ir sacando conclusiones, ¿ya? Respecto de ciertos efectos que eventualmente podría provocar el COVID-19 en el ámbito de la industria aseguradora y especialmente en el ámbito del contrato de seguro. Así que, sin más, en extenderme, ya quisiera agradecer esta amable invitación, querida Berta, y bueno, me encantaría poder conocer también la opinión de ustedes y poder intercambiar alguna idea sobre este fenómeno catastrófico que estamos viviendo y cómo impacta el contrato de seguro. Muchas gracias, Berta. No, gracias a ti, Roberto, un placer haberte escuchado. Me sumo, no hay preguntas, veo en el chat que no hay preguntas. Sí, les doy la bienvenida también a un colega que nos está acompañando desde Paraguay. Y me sumo a lo que dijo otra colega, excelente, muy clara exposición y muy ordenada. Así que felicitaciones, Roberto, y muchas gracias por haber estado con nosotros y haber conversado sobre todos estos temas tan interesantes y haber escuchado tu punto de vista, ¿no es cierto?, de lo que es esto y cómo va a influir esta pandemia. En definitiva, está influyendo y cómo va a seguir influyendo en los contratos y específicamente en el contrato de seguro. Así que yo quisiera darle la palabra ahora al doctor Soto, que está aquí presente con nosotros, para que nos dé su opinión de lo que se estuvo hablando y complete el punto de vista, ¿no es cierto?, del derecho argentino, que nos interesa también escucharlo a él, a nuestro director del instituto de este colegio de abogados. Así que, Héctor, te escuchamos. Y gracias nuevamente, Roberto, que te pido que te quedes con nosotros. Por supuesto. Gracias. Bueno. ¿Me escuchan? Perfecto, Héctor. Bueno, sí. Muchísimas gracias a Roberto, que nos ha formulado una exposición precisa de la situación actual respecto de toda la actividad aseguradora, porque me pareció bien que no se enfoque solo el
tema en el contrato individual, sino en toda la situación. O sea, esta situación con evolución en el mundo, un terremoto en el mundo, y no puede escapar a eso la actividad aseguradora. Si aparte agregamos que en algunos países, afortunadamente pocos, aunque desafortunadamente no es el caso de Argentina, existe una realidad muy seria con respecto al valor de la moneda, y sabemos muy bien lo difícil que es manejar los temas del seguro con una moneda no estable, una moneda que no es constante. Bueno, en realidad poco tengo que agregar a la exposición de Roberto. Fue una exposición excelente. Simplemente, bueno, podría hacer algunas acotaciones respecto de algunos comentarios que a veces escuchamos o preguntas que nos hacen a lo mejor en algún momento sobre este tema. La Ley de Seguros Argentina prevé en un párrafo muy pequeñito la posibilidad de que se produzca una variación en el riesgo que implique una disminución del estado de riesgo. Y toma una serie de, digamos, norma esa situación de una determinada manera. Todo acá está girando, todo gira en general respecto del riesgo. Como lo dijo muy bien Roberto, el riesgo se puede determinar de dos maneras. Enunciándolo, primero lo enuncio, digo, este es el riesgo, con lo cual ya lo estoy delimitando. Y por otro lado, también lo estoy recortando mediante cierto tipo de exclusiones, causales, temporales, con respecto al monto de las sumas aseguradas, etc. La pregunta que muchos asegurados hacen es que debido a las medidas que se han adoptado para combatir la pandemia, es como que ciertos riesgos habrían prácticamente dejado de existir. Es decir, hay gente, yo por ejemplo, personalmente, desde, bueno, eso es por una razón también que tuve un problema médico, pero desde febrero de este año que yo no me sumo a mi auto. Ya se lo apropió mi hijo y lo saca a pasear. Pero quiero decir, yo no manejo desde hace, no sé, mucho tiempo. Y muchas de las personas que tenemos, que estamos en la misma situación. Es decir, salvo aquellas personas que son esenciales o que tienen una imperiosa necesidad de movilizarse, evidentemente no utilizan su vehículo. En nuestro país se hace una distinción cuando llega el momento de tarifar la prima con respecto al seguro automotor, la mayor o menor peligrosidad de la zona en donde se encuentra habitualmente radicado ese automotor. Bueno, aquí no estamos ante una diferenciación de prima por diferente radicación, pero es evidente que algunas personas o alguna clase de personas pueda sentir que el riesgo respecto a él, o sea, va a disminuir. Tenemos que distinguir en lo que es la probabilidad, la posibilidad de que ocurra el hecho, que eso siempre tiene que estar, y después en otro concepto, que es el concepto del estado del riesgo. O sea, una cosa es el riesgo, otra cosa es el estado del riesgo. Y el estado del riesgo es la mayor o menor probabilidad de que el siniestro ocurra. Por supuesto, dentro del límite de cobertura. Si nos vamos fuera del límite de cobertura, pues ya no hay seguro. Pero dentro del mismo límite de cobertura hay mayores o menores probabilidades de que ocurra un siniestro. La Ley de Seguros Argentina prevé el supuesto en que el estado de riesgo disminuya. Es decir, prevé la posibilidad de que luego de contratado el seguro,
digamos, el riesgo disminuya sustancialmente. Y en ese sentido, el artículo 34, segunda parte de la Ley de Seguros, que voy a leer, dice que cuando el riesgo ha disminuido, esto es textual, el asegurado tiene derecho al reajuste de la prima por los periodos posteriores. Es decir, los periodos anteriores no pueden ser reajustados, pero los periodos posteriores pueden ser reajustados si es que el estado del riesgo ha disminuido. Pero hay una condición fundamental, y es que se haya producido también una modificación en la tarifa del seguro en el momento en que se comunica dicha variación del estado del riesgo. En ese caso, la persona que digamos que ha visto que el riesgo ha disminuido, el tomador, puede decir, mira, vos, si me tuvieras que tomar en este momento el contrato de seguro, tenés una tarifa distinta. Ya no estás cobrando, pero estás cobrando como prima lo que me cobraste a mí cuando celebré el contrato. Y estás cobrando, y en este momento le estás cobrando a la gente que te toma un seguro, debido a cómo es el riesgo actualmente, lo estás tomando con un precio menor. Bueno, en ese caso específico, la Ley de Seguros Argentina permite que el tomador pida un reajuste de la prima. Cuando yo hablo de prima, en la Ley Argentina de Seguros, la prima es lo que los técnicos llaman premios, es decir, todo lo que se paga concretamente como obligatorio, como contraprestación. Eso incluye no solo lo estrictamente necesario para establecer ese fondo de garantía de primas necesarios para afrontar los siniestros, sino también los gastos de comercialización, la utilidad de la entidad aseguradora, los impuestos, etc. Entonces, la ley argentina, efectivamente, prevé este supuesto. Pero habla siempre de que hay que denunciarlo, que siempre hay que manifestárselo al asegurador que ha variado el estado de riesgo, que ha disminuido el estado de riesgo. ¿Siempre es así? Bueno, hay un artículo, el artículo 15 en la Ley de Seguros, que dice que cuando la entidad aseguradora conozca algún hecho que la ley impone que debe serle informado por el asegurado ya no está más obligado a ese requisito de denuncia porque sería una obligación sin sentido. Es decir, no podría decir, por ejemplo, los aseguradores de las Torres Gemelas que no le hicieron la denuncia al siniestro y por eso no van a pagar. Es decir, hay circunstancias que son totalmente públicas y conocidas y que no necesitan comunicarse. Un asegurado, un tomador en Argentina no tiene necesidad de decirle a la entidad aseguradora, mira, hay disturbios económicos, hay problemas de salud, hay dificultades para que yo pueda circular. En fin, me estoy enfocando en la disminución del riesgo, porque también la pandemia trae, como bien lo dijo Roberto, un incremento de los riesgos. Por ejemplo, en materia de seguros de caución y de crédito, ni qué decir, en otro tipo de materias como ser protecciones informáticas, etcétera, etcétera. Pero acá, digamos, yo quise enfocarme en algo que pregunta habitualmente el asegurado de la calle, que dice, bueno, pero si yo no uso el auto, pero si yo prácticamente estoy yo no hay riesgo posible en esto, está siempre en el garage, ¿no puedo pedir que me rebajen la prima? Bueno, la condición es, primero, que tenés que informárselo, y si no se lo informamos, por lo menos que sepa la entidad aseguradora esa modificación.
Y lo segundo es que la nueva prima tiene que estar de acuerdo con la tarifa actual de la entidad aseguradora. O sea, es que si la entidad aseguradora está cobrando la misma prima que cobraba antes por esa cobertura, de acuerdo a las disposiciones del artículo 34, no se podría pedir ese reajuste, porque el reajuste es en función de ese tipo de tarifa. Bueno, Néstor, hay una pregunta bueno, que te sí. quiero hacer, ya que te interrumpí, y te No, quiero decir, Roberto, que el doctor Juan Francisco Pérez en el chat nos está poniendo: excelente, Roberto, un placer escucharte. Es verdad, es un placer haberte escuchado. Gracias. Héctor, acá están diciendo, aparte hay una pregunta para el doctor Roberto Ríos, pero Sonia Gilberti nos está diciendo: es muy aleatorio porque cada seguro el reajuste lo hace a su manera. No hay normativa específica como pasó con servicios y los seguros hacen y fijan como les parece el valor. Al entender el seguro, lo único que disminuye es riesgo civil, pero eso, incendio, etcétera, siguen cobrando lo mismo. Los seguros actualizaron la prima igual. ¿En dónde está establecido que no pueden actualizar montos? Pregunta. Bueno, yo voy a contestar esa pregunta, puede ser para el profesor Soto, porque me imagino que está orientada a la legislación argentina. Nosotros en Chile tenemos libertad de tarifa absoluta, ¿ya? Salvo ciertas limitaciones técnicas que están establecidas a nivel de supervisión o regulación. Pero lo que yo quiero plantear, o lo que me gustaría plantear desde el punto de vista de la disminución del riesgo y la prima, ¿ya? Es que hoy día en seguros masivos estandarizados, la fijación del valor del seguro es esencialmente técnico. Entonces, la pregunta que hago yo ya es la siguiente: ¿se favorece el asegurado con la mutualidad o no? Claro que sí. Es decir, si yo, por ejemplo, contrato un seguro, ¿ya?, en una relación individual fuera de la mutualidad con un asegurador, ese asegurador me podría decir: mire, le voy a tomar su riesgo fuera de los criterios de mutualidad o de comunidad de riesgos con un valor de 40 o de 50. Si usted entra al régimen mutual del seguro, ese precio disminuye considerablemente, porque lo hace desde el punto de vista técnico, y ahí está lo importante que, del contrato de seguro, que la doctrina francesa lo explicitó en la segunda mitad del siglo XX con mucha fuerza, que dijo que la operación técnica no puede separarse de la operación jurídica, especialmente contratación masiva o estandarizada de seguro. No podemos separarlos, porque finalmente cuando yo contrato un seguro por riesgo de circulación vehicular, como asegurado me favorezco de la mutualidad. Eso es lo fascinante que tiene la mutualidad. Es solidario desde esa perspectiva. Entonces el valor, el precio del seguro está ya fijado bajo un régimen mutual. Entonces, ¿lo puedo mirar luego en la disminución individualmente? ¿Qué pasa con el resto de los miembros de la mutualidad, de esa agrupación homogénea de riesgo de circulación vehicular, de esa compañía de seguros en concreto? ¿Para todos disminuyó el riesgo de la misma manera? ¿Cómo mido el riesgo nuevamente? ¿Qué valor fijo? Por eso creo que es una respuesta difícil de responder, y creo yo que es apresurado, por lo menos en Chile, cuando se planteó este problema en abril, estamos partiendo de la pandemia. Mi opinión fue: mire, es imposible que nosotros podamos responder hoy día, en abril o en mayo, esta respuesta. Respecto de contratos seguros que van en curso, ¿ya? Y hay que observarlos al término de la anualidad, ¿ya? Hay otras compañías de seguros que han tenido ya un apetito comercial distinto y han fijado criterios de fijación de prima con algunos dispositivos tecnológicos que van asociados a la cantidad de kilómetros ya que puede ir registrándose respecto de un automóvil en concreto, y ahí van fijando un mecanismo de variación de prima distinto. Pero ya respecto de un régimen especial, en una mutualidad especial para ese tipo de contratos de seguro. Por eso creo que es
difícil, y entiendo yo, ya que nosotros como personas nos hacemos esa pregunta, ¿por qué voy a tener que seguir pagando prima, ya, en este concepto como yo referí pro rata temporis, por un seguro de automóvil si yo llevo 7 meses, o 6 o 4 meses sin usar el automóvil? Entonces la pregunta que nosotros podríamos hacerle a esa persona, bueno, pero usted se benefició con el sistema mutual o no, ¿ya? La respuesta técnica va a ser sí, se benefició. Entonces la respuesta no es tan absoluta, en mi opinión, Berta. Hay un comentario del doctor Juan Francisco, perdón, ya te doy la palabra, que dice: comparto plenamente lo expuesto por Roberto. Individualmente podríamos analizar una reducción de la prima, pero cómo queda eso frente a la mutualidad que manifiesta Roberto, se vería muy afectado. Y doctor, disculpe que no le doy la palabra, pero este Zoom está organizado de esta manera y no lo puedo alterar. Pero es un gusto que nos esté acompañando desde Asunción, Paraguay. Héctor. No, el tema es muy bien lo que dice Roberto, por supuesto, no. Lo que la ley argentina prevé es la siguiente: si en el transcurso de un contrato de seguros el riesgo varía, y esa variación del riesgo de haberse tomado el contrato en ese momento en que se produce la variación del riesgo, el aporte a esa mutualidad sería inferior, o sea, la prima sería inferior, en ese caso se puede, concretamente, pedir una rebaja de la prima, pero solo en el caso de que esté en la práctica del asegurador, en el momento concreto, un nivel de contratación distinta. Es posible. O sea, tenemos que distinguir claramente lo que es el riesgo del estado del riesgo. Tengo un mismo riesgo definido exactamente igual en una póliza y en otra, pero el estado, la probabilidad puede variar. No es lo mismo que yo esté circulando por una ciudad de 4 o 5 millones de habitantes, a que yo tenga un automotor en una ciudad, en un pueblo de 2.000 habitantes, en donde nunca ocurre absolutamente nada. Es más, las compañías de seguros en nuestro país prevén tarifas distintas según la radicación, a veces, del lugar de los automotores. Es decir, se está refiriendo a una situación distinta. Solamente en el caso concreto y específico de que cuando se produce la disminución del riesgo, esa disminución del riesgo automáticamente encasilla a la relación asegurativa en una relación que de haberse contratado o celebrado en el momento en que se produjo esa disminución hubiera sido contratada por un precio inferior, solamente en ese caso el artículo 34 autorizaría la disminución. Por supuesto que esto es una interpretación. Generalmente son las mismas compañías de seguros las que están haciendo una disminución del precio en estos casos por propia voluntad, en muchos casos inclusive hasta para conservar a sus propios clientes. Pero ¿qué puede hacer el asegurado ante una situación como esta? Puede arriesgarse y decir, no pago la prima porque, bueno, no sé, es muy posible que si vos decís eso, el juez considere que no has pagado y que no tenías ningún motivo. Vos tenés que probar que ha disminuido el riesgo realmente y vos tendrás que probar que realmente la entidad aseguradora está contratando el seguro a uno en estas condiciones. Lo que se podría hacer en caso de duda es utilizando una de las herramientas que nos da el Código Civil y Comercial reciente, es pagar la prima que está convenida en el contrato y hacer reserva, cuando se paga, de repetir, entendiendo de que existe un pago exagerado, porque yo tendría derecho, de acuerdo al artículo 34 de la Ley de Seguros, a pagar una prima menor. Porque lo dice con claridad el artículo 34, implicará reajuste de la prima. Si es que la entidad aseguradora de por sí
no ha ofrecido una rebaja que es aceptada por el asegurado al pagar la nueva prima. Y se traduce una situación de polémica. Yo pienso que la solución, lo que le aconsejaría a cualquier persona asegurado que me consulte, es decir, bueno, mire, pague lo que está convenido, porque es muy grande el riesgo que usted corre de perder la cobertura, y hágalo, porque eso afortunadamente es una innovación del Código Civil y Comercial en materia de recibos, hágalo bajo, digamos, con reserva de repetir, porque usted considera de que lo que está pagando de más. Bueno, realmente estamos enfocándonos en el tema del seguro, estamos enfocándonos, pero es el terremoto que se ha producido en el mundo por esta pandemia, va muchísimo más allá de nosotros, hasta va muchísimo más allá de lo económico. Esto va a implicar, por ejemplo, quien conoce Buenos Aires y mi querida calle Corrientes, donde yo tengo mi estudio y yo vivo a 1,5 cuadras del Obelisco, y veo la cantidad de negocios que yo veía desde que yo era jovencito, que han cerrado, que nunca más van a volver. Hay gente a la que la vida se le fue, económicamente se le fue. Supongo que en los demás países puede ser algo parecido. En nuestro país es terrible. Se calcula que la mitad de los comercios han cerrado y no van a volver nunca más, con lo cual significa una gran tragedia. Bueno, todas estas situaciones, por supuesto que tienen que afectar la actividad aseguradora, y ya Roberto hizo un panorama muy amplio de todos los daños que se pueden producir. Me estaba acordando ahora de que en una peste famosa se permitió de alguna manera que un tipo genial escribiera el Decamerón. Por lo menos a lo mejor si nos quedara por ahí un bocacho perdido que nos diera algún sentido a toda esta desgracia. En este momento, a nivel personal, estoy en una situación muy mal porque una persona muy allegada a mí está peleando por su vida en este momento debido a esta enfermedad. Y muchos estamos en eso. Y bueno, qué sé yo, esto es lo que nos mandó el destino. Y bueno, muchas gracias, Roberto, por la muy, muy interesante charla. Y muchas gracias a todos por haber venido hasta nuestra casa y que en momentos difíciles como estos. Perdón, Héctor, tengo un comentario del doctor Juan Francisco Pérez con una pregunta para ti, que dice: correcto, doctor Soto, pero todo cálculo de prima se hace por anualidad, que sí veríamos durante el transcurso, se vería afectada la mutualidad. Así que la reducción de prima no tendría que darse para el futuro, pregunta. Tendría que darse proporcionalmente, es decir, tendríamos que partir de la base de que la prima es única, tendríamos que decir que solamente se va a aplicar al riesgo posterior, y es con respecto al tramo de ese riesgo posterior que podría hacerse la disminución de la prima. O sea, estoy de acuerdo con él. Bueno, la verdad que un placer escucharlos, un placer escucharte, Héctor, a la voz, un placer escucharte, Roberto, muchas, muchas gracias, brillante tu exposición y la amplitud con que has tratado el tema, así que para nosotros es un orgullo, y antes de darle la palabra al doctor Soto para cerrar este evento, quiero comentar a propósito de todos los riesgos que nos has comentado tú también, que la doctora Signorino Barbat va a estar con nosotros en una charla el 28 de octubre a esta misma hora, conversando o charlando un poco sobre los seguros y las nuevas tecnologías. Así que va a tratar también algunos temas que tú nos has mencionado. Así que yo por mi parte muy agradecida, brillante la exposición, y le doy la palabra al doctor Soto para el cierre. Bueno,
Andrea es una hermana. Sandra también presente, así que después que hable Héctor le vamos a dar la palabra a Sandra para la... Dale ahora la palabra a Sandra. Ah, bueno, Sandra. Sí, sí. Sandra, te escuchamos. Abre tu micrófono si nos estás escuchando. No te escuchamos, Sandra. A ver cómo puedo hacer para abrir el micrófono. Sandra, a ver si lo puedo ahora sí. acá. Ahora sí, muchas gracias. Ahora sí, A mí me aterrorizan todos los botones que hay acá y no quiero tocar ninguno, porque no sé lo que va a pasar. Bueno, no, simplemente para felicitarlos, para agradecerles por la invitación y porque ha sido una tarde realmente magnífica en compartir con ustedes, con colegas que respeto tanto como nuestros queridos amigos Berta Führer, Héctor Soto y también Roberto Ríos. Muchas gracias a todos y que esta etapa que es tan difícil para nosotros y para nuestras familias pase pronto, pero que lo que no pase sea el entusiasmo por la academia, por aprender más para ser mejor todos los días. Felicidades y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a vos. Yo quiero agradecerles a los expositores, a todos los que nos acompañaron hoy. Esta es su casa. Roberto, desgraciadamente, acá has cometido un error. Tu exposición fue tan buena que te vamos a molestar mucho más frecuentemente. Así que, bueno, vos fuiste responsable. Así que espero que la próxima vez sea presencial. Yo no sería... Ojalá. La mejor idea sería que me pudiera tomar un avión e ir a Buenos Aires, ¿ya? Por algunos días. Es una ciudad que me encanta y la verdad es que quiero reiterarte mi agradecimiento, Héctor, y especialmente a Berta, ¿ya? Por esta muy amable invitación, esta oportunidad de poder intercambiar ideas, aprender de ustedes también, y espero que nos podamos ver pronto. Bueno, muchas gracias. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Gracias a todos. Buenas tardes. Un placer. Adiós.